Iniciemos con esta pregunta y ya dentro de un momento charlamos. 20 segundos más para votar. Muy bien, listo. 13 votos. Finalizamos votación. 13 votos. Venga, hay 32 personas, creo yo. Sí, creo que sí. Y de las 32 solo votaron. Para ver, vamos a ver quién más está por aquí llegando. Listo. Darle a admitir aquí a unas personas que acaban de llegar. Y listo. Bueno, de las 22 personas que entraron, votaron, bueno, 12 o 13. Muchachos, hay unas preguntas que tienen grados de dificultad mayores que otras y a veces estudiábamos eso antes de la pregunta. Entonces la pregunta la mirábamos nosotros los profesores y decíamos, ah, esa pregunta es fácil o esa pregunta es difícil. Y resulta que luego pues nos dimos cuenta que no, que el examen de estado lo que hacía era calcular la dificultad de una pregunta, no por la dificultad estimada por el diseñador de la pregunta, sino por la cantidad de personas de población que la respondía acertadamente. Si una pregunta la responde muy poquita gente, pues se entenderá que para esa prueba y para esa población será una pregunta de mucho valor si la contesta muy poca gente y será una pregunta de poco valor si la contesta mucha gente. Entre otras cosas,
torno a eso se demora, o por esas razones se demora tanto los resultados. Bueno, vamos a leerla suavemente aquí. Dice aquí que unos estudiantes tienen una mezcla que contiene limaduras de hierro. Limaduras de hierro. Vamos a ver. Y nos dice que las limaduras de hierro, yo no sé si ustedes en su colegio las conozcan, pero imagínense que van a un taller, no cualquier taller, a un taller de Hoy metalmecánica. conociste a la Yo no, mamá de Tatiana, ¿verdad? no, yo no Yo me la conocí a la mamá de encontré con Tatiana. Tatiana. Me dice que mira, Ustedes ay, mi conocen. mamá y tu mamá Oigan, la acabo de conocer. ¿cómo vieron a esa belleza? ¿Ah? Sin comentarios. ¿Cómo queda? ¿Cómo editamos eso en la grabación, muchachos? ¿Cómo editamos eso? ¿Ustedes conocieron a la mamá de Tatiana? No sé. Bueno, si vamos a un taller de metalmecánica, Melody, controla el audio, eh, y vamos a un taller de metalmecánica, imagínense ustedes un torno. Un torno es un aparato en el que gira una pieza metálica y con otra pieza metálica de mayor dureza la recortamos. Sí, Gabriela, así es la idea. Escríbele ahí para que no se distraiga con el audio. Eh, de ese ejercicio va quedando unos residuos pequeñitos. Bueno, ese procedimiento se hace para construir algunas piezas metálicas y los sobrantes lo llamamos viruta metálica o limaduras metálicas. También junto a unos aparatos que se llaman esmeriles, que están en los talleres de metalmecánica, se pulen, es como una lija muy abrasiva, y pilas con esta palabra, abrasiva, muy abrasiva que logra raspar, sacar pequeñas cantidades de los metales y en esa medida dejarlos por ahí en el piso. Eso se barre, se recoge como metal y pues se considera que son limaduras de hierro. Son útiles para algunos procedimientos industriales. En este caso nos están hablando de limaduras de hierro, pedacitos chiquititos de hierro. Nos dicen que es sólido y que es magnético. También hay trozos de carbón. Imagínense ustedes que pulverizaron el carbón de un asado, que lo convirtieron en arenita. Bueno, cuando digo arena es para referirme al tamaño, ¿ok? Lo dejaron tan pequeño como los trozos como los granos de arena. Y también lo tienen mezclado con alcohol, o sea, tres sustancias dentro de un recipiente. Yo los invito a que se lo imaginen, ¿no? Porque a veces pasamos por alto el imaginarnos eso. Puede ser muy sencillo para algunos, pero y 8 estudiantes lo contestaron acertadamente, pero el resto no, y ese resto nos importa mucho. Hay una muestra aquí de alcohol, suponemos que ese es el alcohol, y vamos a pensar que hay unas limaduras de hierro. ¿Y por qué los colocaría yo al fondo, muchachos? ¿Por qué yo colocaría las limaduras de hierro allá al fondo? Porque tiene mayor densidad que el agua. Ese es el concepto, hermano. El concepto es densidad, ¿ok? Y lo que es más denso, así sea muy pequeñito, va para el fondo, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, hermano. Ese es el concepto, mayor densidad va para el fondo. Y también tendríamos unos pedacitos de carbón. El carbono es rojo, pero yo para distinguirlo lo voy a dejar ahí rojo, ¿ok? Listo. Y entonces luego nos dicen, bueno, hay tres sustancias, el alcohol, este que está aquí, que es el alcohol, eh, las partículas rojas, que dijimos que era el carbón, y las partículas azules, que dijimos que eran limaduras de hierro. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿con cuál? Entonces de una vez nos hacen pensar que puede ser uno, o con cuáles de los métodos, no pueden ser varios. Los estudiantes podrían obtener por separado los tres componentes de esta mezcla. Bueno, si hacemos evaporación solamente, atentos, evaporación, esto implica que calentemos aquí. ¿Listo? Hijos, cuéntenos qué creen ustedes que va a ocurrir si hacemos ese calentamiento para lograr evaporación. Solamente se va el alcohol, ¿no? O sea, se va el alcohol y queda pues, el demás, los demás. ¿Cierto? ¿Listo? Esos son estudiantes que lograrán una temperatura del fogón y se iría el alcohol. Efraín, mi hermano, ¿por qué consideras tú que se va el alcohol y no se va el hierro? Porque, por ejemplo, en el alcohol tiene ¿cómo se llama? Un punto de ebullición muchísimo menor que el hierro. Perfecto. ¿Alguien nos puede colaborar ahí con el dato que lo recuerde, si lo recuerda, del dato del punto de ebullición del alcohol?
Nada. Es Entonces, 78,37 grados centígrados. eso, imagínense, a 78 grados Celsius el alcohol se nos escapa, se nos escapa, se va al estado gaseoso, sigue siendo alcohol. En química nos referimos a alcohol como R y OH. Cuando yo escriba esto, nos entenderemos como que estoy hablando de un alcohol. El OH hace referencia al alcohol y el R a una cadena de carbonos. Entonces, todo esto será uno. El OH es como la característica más importante que distingue a un alcohol. Entonces lo escribiré así para referirme a un alcohol. Óiganme, entonces a 78 grados Celsius se escapa. Y alguien recuerda, por ejemplo, el punto de ebullición. Ojo, es decir, para que este señor hierro pase al estado gaseoso, ¿qué temperatura se necesita? Si la pueden buscar, búsquenla, que es maravilloso que podamos tener esos datos acá, nos enriquecen mucho. Es 2750 grados centígrados. Pues muchachos, ¿cuándo vamos a alcanzar esa temperatura en el fogón de nuestra casa? No lo logramos. Y ahora regáleme la temperatura de ebullición del carbón, por favor. 4827 grados centígrados. Pues imagínense ustedes, ¿4000? Sí, señor, 4827. Muchachos, así las cosas, pues estas no son temperaturas. Ojo, podríamos separarlos por evaporación, claro que sí, pero no son temperaturas que un grupo de estudiantes ni un grupo de profesores, ojo, ni siquiera un grupo de industriales de un nivel medio podrían lograr. Alcanzar estas temperaturas requerirían combustibles superiores al acetileno enriquecido para poder alcanzar esas temperaturas. Por esa razón, descartamos la A. Ey, noten ustedes que a mí no me interesa únicamente la pregunta. La pregunta pues es interesante porque nos permite conversar, pero adicional a eso nos va dando elementos para poder entender que los métodos de separación válidos puede ser la evaporación, pero las cualidades de la sustancia de la sustancia que tenemos acá, pues no nos van a permitir separar esto por evaporación. Si fuera, por ejemplo, alcohol, agua, de pronto aceite, uno podría decir, ve, separémoslos por evaporación, porque tienen puntos de ebullición un poco más bajos y manejables dentro de un laboratorio o dentro de una cocina. El segundo dice filtración y magnetismo. Ya. Tomamos esta muestra inicial y si la filtramos, ¿qué nos queda, muchachos? Si tomamos esta muestra que dibujamos inicialmente y la filtramos, ¿qué queda detenido en el filtro? La Limadura limadura y del el hierro y el carbón. carbono. Perfecto, ¿cierto que sí? Limadura de hierro y carbono. Entonces colocamos una estructura de filtración. Y en esa estructura de filtración una malla, obviamente, obviamente tratando de detener las partículas más pequeñas, es decir, debo escoger una buena malla y dejar que únicamente pase por aquí el alcohol. Aquí al final recolectaremos el alcohol y aquí se nos quedarán los otros dos componentes, el hierro y el carbono. ¿Listo? Y eso sí lo podemos separar con. Regáleme dos métodos para separar este hierro y este carbón. Con Uno tamizado solo. y con magnetismo. Uy, qué monstruo. Muy bien. Inicialmente el que nos proponen aquí es magnetismo, porque solo uno de los dos, el hierro, está o tiene capacidad de ser atraído por un imán, por un campo magnético, mientras que el carbono no. El carbono, por ser un elemento no metálico, no tiene características magnéticas. Bueno, no solo por eso, ¿no? Por ser un no metal, como que tiene anuladas las posibilidades de tener atracción magnética. Bueno, ahora viene lo siguiente. Eh, También lo podríamos separar estando en seco por tamizado si lográramos diferenciar las partículas de hierro y las partículas de carbono por su tamaño. Si lográramos un tamiz, cuando digo tamiz, es un colador que permita el paso de unas e impida el paso de las otras. También ese método sería perfectamente válido. Muy bien, por tanto la respuesta correcta sería filtración y magnetismo. Si nosotros le colocamos a esta magnetismo, es decir, vamos a pensar en solo la opción C. Bueno, con la opción C, ¿qué logramos, muchachos?
Sacar solamente el hierro. Drake, excelente. Sacar únicamente el hierro y nos quedaría la mezcla de alcohol con carbono. Perfecto. Por eso solamente magnetismo no nos sirve. Bueno, y ahora dice magnetismo y evaporación. ¿Qué tal? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué creen que haría que, porque yo la leo, en ese momento la estoy leyendo y digo, uy, jue madre, no la había visto, esa podría ser. Bueno, hagamos magnetismo. Drake nos acaba de decir, por magnetismo separó hierro y quedan las otras dos, que son alcohol y carbón. Y entonces se evaporó. Y claro, se separaron, pero, hey, lean el texto. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿con cuáles métodos los estudiantes podrían obtener por separado los tres componentes de la mezcla? Si hacemos ese último, ¿qué palabra no podemos cumplir de ese último texto? Evaporación. La evaporación. Sí, pero ojo, con evaporación, si hacemos evaporación, si nosotros hacemos evaporación, los logramos separar. Pero ¿qué de este texto no cumpliríamos? Hay algo que no podemos Tres cumplir. Ah, componentes. no tendría los tres componentes, los tres Correcto, solo componentes. tendría dos porque por la evaporación escaparía el alcohol. Entonces, noten ustedes que en estos 9 minutos, uy, 20 minutos que llevamos charlando, o bueno, como 15, queda claro que es la lectura la que nos puede interesar. Esta pregunta muy probablemente no nos aparezca, pero me importa muchísimo el nivel de lectura que ustedes tengan en su prueba y en su vida permanente, ¿no? Que lean súper, súper bien. ¿Listo? Respuesta correcta. Nos vamos entonces con la respuesta B. Les voy a contar una cosa. Resulta que cuando estábamos contestando las preguntas, al cabo de 4 segundos, iban pasar, bueno, 4 segundos ya había un estudiante que había que había dado una respuesta. Entonces yo decía, venga, pero ¿qué pasó con este muchacho? ¿Así será de rápido? No, pero no es la respuesta correcta. Entonces, pilas, leámoslas muy bien, que esto vale la pena hacerlo con todo el detalle. ¿Listo? Vamos a leerlas muy bien, nos tomamos el tiempo. Y noten ustedes que la mayoría se tomaron más o menos un minuto larguito para reflexionarlas. Bueno, lo mismo hacemos los sábados con las pruebas de avance, no salgamos a las y 30. No, eso no, ya no es. Listo, vamos para esto. Treinta segundos.
Listo, listo, listo. Bueno, tres respuestas escogieron ustedes aquí. Vamos a finalizar votación. Votaron 20 personas, 22, 23. Bueno, voté alguien más. Vamos a esperar 30 segundos más. Se detuvo la votación. Listo. Vamos. Una planta de purificación de agua para cultivos de hortalizas va a instalarse en una vereda. Una vereda. La planta funciona de la siguiente forma. Bueno, cuando esto pasa, súper importante que se lo imaginen. Yo, por ejemplo, como estudiante, rayaría mi papel para tratar de imaginarlo, la hoja de respuestas, la hoja de operaciones, perdón, la hoja de operaciones, la cartilla, trataría de rayarla porque, pues, en últimas, la cartilla de ustedes en los simulacros es suya, ¿verdad? En el examen real, no, pero nadie más va a utilizar ese papel de ahí en adelante. Entonces, vale la pena que ustedes utilicen y hagan uso de su hoja de operaciones y de los espacios que tengan para rayar. Y una sugerencia importante es que grafiquen con el propósito de entender. Listo, la planta funciona de la siguiente manera. Un sistema de bombeo transporta el agua desde una quebrada cercana hasta un tanque de recolección donde se regula su caudal. Caudal, muchachos. Alguien que diga, venga, ¿qué es eso de caudal? Alguien que nos cuente qué es el caudal. El caudal hace referencia a qué tanta agua puede estar llegando. Por ejemplo, yo puedo tener un tubo los tubos a través de los cuales uno transporta agua se miden en pulgadas. Los tubos con los cuales llega agua a la casa de ustedes, más o menos son tubos de media pulgada. Si tenemos de pronto un edificio de 3, 4, 5 pisos, de pronto Aguas de Barranca Bermeja nos entrega agua en un tubo más grande, de pronto de 1 pulgada o de 3 cuartos de pulgada. Eh, es como la medida del diámetro del tubo, ¿ok? El diámetro del tubo. Y el caudal está en función de la cantidad de líquido que llega en unidad de tiempo. Ah, porque yo puedo tener una manguera, una tubería de media pulgada, pero el caudal puede ser muy bajo en función de la velocidad con la cual llega el agua, ¿ok? Eso dicen que lo regula ahí pues la motobomba o la bomba con la cual se bombea el agua. Luego dice que el agua se dirige hacia una torre de aireación donde se oxigena. Hijos, imagínense que la elevan y la dejan caer como si uno cogiera agua con una jarra y la dejara caer imitando una regadera. Y resulta que dicen que para oxigenarla, ¿qué significará eso, muchachos? ¿Será que están acá? Continúan ahí, hijo. ¿Se fueron? cincuenta y Señor, tres desaparecieron, no puede ser. Eso es que no, no se vayan tan ¿Cómo así, rápido. profe? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo así que oxigenar el agua? ¿Qué es eso de oxigenar el agua? ¿Qué significa oxigenarla? ¿Será que la van a convertir en agua oxigenada? Yo les cuento, hijos. Dice aquí, lo que pasa es que si ustedes se imaginan esto de la planta de tratamiento, vale la pena que lo imaginemos para entenderlo. Eh, dice aquí que un sistema de bombeo, perdón, el agua se dirige hacia una torre de aireación donde se oxigena. Les cuento, los que han tenido la oportunidad de ver sistemas de purificación de agua, suben el agua a un edificio de 2, 3 pisos y la dejan caer, dejan que el agua se riegue y ella cae como en una cascada. Cuando ella va cayendo y golpea el agua que está abajo, en ese proceso el agua vincula oxígeno al agua misma, pero no a la molécula de agua. Atentos. Imaginémonos que este dibujo que les voy a mostrar, es un recipiente con agua que llega sin oxígeno. Uy, no vaya a decir usted, o sea que eso es H2 y no es H2O. No, 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 eso es agua, H2O. Pero no tiene oxígeno disuelto. ¿Qué significa eso? Que hay moléculas de agua, solo moléculas de agua. Yo las estoy dibujando impresionantemente grandes comparadas con el tamaño de las moléculas de agua. Imagínense que esas son moléculas de agua. Y si yo en ese recipiente colocara un pececito, como yo no sé dibujar peces, yo voy a suponer que esto es un pez, ¿listo?
yo coloco un pez. Y si coloco ese pez ahí, ese pez morirá. Y morirá porque no tiene, ¿qué es lo que no tiene ese pez ahí en ese agua? Oxígeno. No tiene oxígeno para respirar. El oxígeno para respirar es un oxígeno que queda disuelto, metido entre las moléculas de agua por aquí, metido entre las moléculas de agua por aquí, y ocurre que él se mete en el agua cuando el agua golpea o se golpea en cascadas, en quebradas, el agua se oxigena, ¿ok? Si tienen la oportunidad de ir a una finca y ven un pocito pequeño de pescados y unas mangueras que chorrean agua permanentemente hacia el centro de de la poza o del pozo, lo que están haciendo con esos chorros de agua es oxigenando el agua. El oxígeno del aire logra disolverse, meterse en el agua y le permite la vida, le permite la respiración a los peces que están ahí. Entonces, eso es lo que están haciendo con el agua en este proceso. Dice que se dirige a una torre de aireación donde se oxigena. Luego el agua pasa a un depósito coagulante, donde le adiciona la lumbre que permite que los sólidos que lleva el agua se acumulen en grumos, perdón, y se decanten. Venga, les cuento. Resulta que cuando el agua llega de la quebrada, llega turbia. Llega turbia. En el primer paso la oxigenaron. Y en el segundo lo que hicieron fue, resulta que el agua tiene unas partículas, muchachos, que se llaman partículas en suspensión, no caen. Esas partículas se llaman partículas en suspensión. Ellas no se van al fondo. Y no se van al fondo porque su densidad no les da para eso. Entonces el agua se hace muy oscura, el agua se ve turbia. Creo que se escribe así. Creo que se escribe así. El agua se ve turbia, se ve oscura, como el agua de los ríos, como el agua de las quebradas que ustedes podrán conocerla, como el río Magdalena, como el río Sogamoso, que el agua se ve turbia porque tiene partículas en suspensión. Ah, pero le colocan alumbre. Y como ustedes son químicos, el alumbre tiene de fórmula Al2 paréntesis SO4 tres veces. Es una forma de alumbre. Entonces usted al alumbre le dirá, ah, eso es un sulfato de aluminio. Claro. Y ese sulfato de aluminio tiene una particularidad, una cualidad cuando se coloca mezclado con agua que esté turbia o que presente turbidez y él acerca, amontona estas partículas en suspensión, las atrae hacia él y las convierte en solo una. Y cuando las convierte en solo una porque las atrae, significa que esas cuatro que estaban separadas ahora estarán aquí amontonadas. Por lo tanto, les ha aumentado la densidad y van para el fondo. Al cabo de un rato, después de haberle colocado la lumbre, todas esas partículas que estaban suspendidas caerán al fondo, ¿ok? A ese proceso se le llama floculación, floculación. Y a la lumbre en ese caso se le llama floculante porque eso es lo que hace, floculante. El verbo flocular y al proceso floculación. Hemos visto que han abandonado el hábito de colocar en las hojas de respuesta el vocabulario desconocido. Pilas que eso nos importa mucho, nos ayuda a crecer muchísimo. Bueno, y dice que después el agua se pasa a un tanque poco profundo donde la luz solar, particularmente la ultravioleta, elimina una parte de las bacterias presentes. Luego adicionan esporas del hongo tricoderma, el cual detiene el crecimiento de algunos hongos dañinos para las hortalizas. Va en el agua, ¿ok? Y luego dice, con la implantación de este sistema se espera mejorar la calidad de las hortalizas cultivadas y así aumentar los ingresos del cultivo. Pregunta 99. Los operarios de la planta piensan que no deben adicionar demasiado alumbre al agua, porque después de cierta cantidad, los residuos sólidos decantados no pueden aumentar, pues ya todos se decantaron sin importar la cantidad de alumbre extra que adicionen. Entonces, si le adicionan mucho alumbre, pues ¿quién pierde? Tiene la lumbre. Claro, oigan, ¿y cómo podríamos recuperar el alumbre, muchachos? ¿Por qué no lo recuperan? ¿Por qué no lo filtran? ¿Qué pasa con ese alumbre? ¿Por qué no lo pueden filtrar y recuperarlo? Porque se Porque ya está contamina. contaminado. Otra razón, es una sal.
Porque se tendría que calentar, ¿no? Imagínate, entonces calentar toda el agua para evaporarla y recuperar el alumbre saldría enormemente costoso porque calentar el agua para evaporarla y luego recuperarla, pues imagínate, uno hierve de pronto un litro de agua en la casa, pero tanto como hervir para evaporar el agua y recuperar el alumbre de un riego de hortalizas, pues eso no lo va a hacer nadie, ¿ok? El alumbre resulta que está disuelto y por estar disuelto, pues obviamente no lo podremos recuperar así. Bueno, les cuento una cosa, este mismo proceso lo hacen en las piscinas para cuando las piscinas quedaron sucias después de haberlas usado. Y el proceso final en las piscinas es pasar una aspiradora por debajo del agua en la parte baja del agua con el propósito, aquí pasar una aspiradora por la parte baja del agua, un momento, por acá, para aspirar estas partículas, sacarlas del agua y filtrarlas, y de este modo queda fuera ese lodo, y el agua queda más transparente. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces vamos a revisar cuál gráfica dice, cuál de las siguientes gráficas muestra lo que piensan los operarios. Los operarios piensan que no es necesario colocar tanto alumbre porque si no se perdería o se desperdiciaría, ¿ok? Dice aquí, A. Residuos sólidos decantados, entre más cantidad de alumbre. Ah, este gráfico nos muestra que la tendencia es creciente y que entre más alumbre coloquemos, más residuos sólidos van a decantarse. Y lo que dicen los operadores es que no, que va a llegar un límite donde ya todo se haya decantado. Y si van a llegar a un límite, ¿cuál de las dos gráficas podríamos estudiarlas? La B y la C. ¿Cierto que sí? La D no porque muestra un comportamiento constante, que independientemente de la cantidad de alumbre adicionado, la cantidad de residuos siempre es la misma, ¿ok? Entonces, ¿nos quedamos con cuál? Con la C, ¿no? Con la Sí. C. A medida que aumenta la cantidad de alumbre adicionado, pues obviamente se decantan una mayor cantidad de partículas, hasta que llega un punto donde ya se decantaron todas y por más alumbre que yo le coloque, el gráfico va a seguir siendo una gráfica horizontal, es decir, una constante. Y en la gráfica B lo que nos está diciendo es que al principio si yo coloco mucho alumbre, perdón, que si la cantidad de alumbre, Es ¿cómo es poca. esto? Es poca, la cantidad de material que logra precipitar o decantar es mucha. No, ese gráfico no, incluso nos presenta casi que una gráfica vertical, ¿no? No, 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 descartamos entonces. Válida de pronto si o podríamos estudiarla si nos mostrara algo como así, pero así tan vertical no la podemos aceptar. ¿Listo? Entonces nos vamos con la respuesta C. Respuesta C, opción C, respuesta correcta. Muy bien, muchachos. Sí. ¿Qué dicen las votaciones de los muchachos? Vamos a ver qué dicen. Dice, vamos a compartirlas. 15 estudiantes escogen C, 5 escogen B, obviamente pueden dudar, y 3 estudiantes escogieron D. Continuamos. Listo. Vamos para la siguiente. Un momento. Vamos con ese. Muy bien.
Listo. ¿Y qué? Solo 10 votos. Pilas. Listo. Vamos a suspender entonces la votación y leemos. 16 votos. Poquito. Oye, hay 3 respuestas. Listo. Dice, ¿qué efecto positivo deja para el medio ambiente de los cultivos y sus alrededores el empleo del hongo tricoderma? Según el texto que nos dijeron que es para qué servía. Creo que hongos que dañan el cultivo. ¿Cierto que sí? Listo. O sea que ahí haríamos lo que en ecología se llama biorremediación. Es decir, utilizo organismos para hacer control biológico de otros. A esto lo podemos llamar también control biológico de plagas. No fue necesario utilizar ¿cómo se llamaría las sustancias que sirven para matar hongos? No el nombre específico, sino la categoría. Antifúngicos. Podría ser válido, válido, válido. Ahora una que termine en Fungicidas, algo. ¿Cómo es? fungicidas, ¿no? Uy, claro, antifúngicos o fungicidas, qué calidad. Entonces, ya ustedes con esa terminología, claro, eso tiene que ver con el campo con la clasificación biológica de los hongos, fungicidas o antifúngicos. Muy bien, listo. ¿Cuál antifúngico tienen por ahí para los hongos de la piel, de los deditos? ¿Qué medicamento que utilizan tradicionalmente en las casas? Los que son nadadores, los que tienen pie de atleta, ese hongo que crece en los pies, se cura o se controla con, con eso. ¿Cómo se llama ese medicamento? Bueno, luego lo revisamos. Bueno, entonces la pregunta nos dice, ¿qué efecto positivo deja para el medio ambiente de los cultivos? Uy, pilas, al medio ambiente de los cultivos y sus alrededores el empleo del hongo tricoderma. A, permite la activación de agentes fertilizantes. B, favorece el crecimiento de las plantas. C, evita la fumigación con químicos contaminantes. Y D, ayuda a descontaminar el agua. ¿Qué creen ustedes? Hágale. Bueno, les voy a contar qué creyeron. Voy a contar La C, justamente Profe, profe. la profe, yo C, opino ¿cierto que es que la sí? C. Claro, porque estaban hablando de, bueno, cómo es que nos ayuda. Claro, y nos ayuda porque evita mayor contaminación. Tengamos en cuenta lo siguiente, un antifúngico o un fungicida es un químico. Cuando digo químico me refiero a un químico de origen industrial que tiene por propósito matar ese y muchos otros parecidos. Entonces, cuando mata hongos porque seguramente interrumpe alguno de los ciclos alguna de las partes del ciclo de vida del hongo. Y seguramente ese ciclo de vida, esa parte es compartida con otros hongos. Por lo tanto, no podemos decir que cuando aplicamos un medicamento o un fungicida, podemos hacer aplicaciones específicas contra una sola especie que me esté generando un daño en un cultivo. Entonces, si logramos hacer un control biológico, por ejemplo, como un tricoderma, pues sería genial. Bien, muchachos, entonces la respuesta correcta, muy, muy correcta, sería la de evitar la fumigación con químicos contaminantes. Efectivamente, lo que utilizamos como químicos de origen industrial tiene un efecto colateral grandísimo con las otras especies, incluida la de contaminación del agua. Porque todo en últimas va a terminar cayendo en algún modo al agua. Bien, siguiente, Profe, señor. pero no sería, o sea, uno tendría que basarse directamente en el texto para uno, porque dice también un efecto positivo, y un efecto positivo es el crecimiento de las plantas, porque es lo que se busca, y eso es lo que menciona el texto. Entonces uno como Sí. que no debería basarse directamente en el texto o también se puede como generar.
Sí, 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 pero fíjate que nos utiliza una palabra dentro del texto, dentro de la pregunta que dice para el medio ambiente de los cultivos. Es decir, aquí no solo, no está, no solo está haciendo referencia cuando utiliza la expresión medio ambiente, no está haciendo referencia específicamente a la finalidad del cultivador. La finalidad del cultivador definitivamente es esta, ¿sí? Pero y para él pues, utiliza una de dos, o tricoderma o fumigación química. Generalmente aquí entre nos, la más efectiva es la fumigación química, ¿sí? Y para él pues mucho mejor, pero para poder conservar el medio ambiente, que es el requerimiento de la pregunta, la ventaja sería el evitar esa fumigación con estas sustancias. Claro, eh, dice aquí que el efecto positivo para el medio ambiente, mientras que el favorecer el crecimiento de las plantas es para específicamente para el cultivo de las hortalizas, ¿ok? Ese sería como el argumento que yo te daría, debido a la expresión medio ambiente de los cultivos y sus alrededores. Claro, entonces fíjate que cuando te dicen y sus alrededores, aquí están ratificando que no nos importa únicamente la planta que está queriendo reproducirse. Tengamos en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando uno crea un cultivo, altera la lógica del bosque y es que genera algo que se llama el monocultivo, es decir, una única variedad priorizada. Y esto hace que, a diferencia del bosque, donde todos los microorganismos y organismos se regulan en su reproducción, noten ustedes que tenemos un problema con los hipopótamos hace unos 40 años, ¿no? Y eso ocurre porque nos trajimos unos señores que no tenían aquí un depredador, ¿no? Entonces, en un ambiente natural, cuando generamos cuando analizamos un ambiente natural, unas especies contrarrestan las otras para evitar que alguna de ellas prolifere. Como ese no es el interés de uno cuando está haciendo un cultivo, porque cuando yo tengo un cultivo, mi interés es que prolifere la especie que yo tengo que quiero comercializar. Eso genera una alteración en el medio ambiente, ¿no? Desde el inicio es una alteración. Y luego nos decimos, bueno, empezamos a controlar plagas. Y dentro de las plagas, la idea es o en busca de controlar las plagas, la idea es generar el menor efecto colateral posible. Y eso se logra trayendo, por ejemplo, alguien decía, oiga, ¿qué hacemos con esos hipopótamos? Pues traigamos quién se los come. Claro, oye, ¿quién es el depredador natural de los hipopótamos? Leones o no sé. Sí, es cierto que sí, pero y ojo, no puede ser en su Los vida humanos, adulta. ve. Generalmente se controlan las poblaciones, pero cuando son pequeños, se controla la proliferación de crías y así se regulan las poblaciones. Aquí ya no, imagínate nosotros, ay, solucionémoslo, traigamos 10 parejas de leones, hágame el favor. ¿Y ustedes se imaginan el conflicto tan tenaz ambiental, ecológico que generaríamos? Bueno, sería tenaz. Bueno, siguiente. Qué bueno, qué Y bueno, yo creo qué bueno, que señor. más que todo como tipo las llenas, los cocodrilos, es como un que para la hipopótamo por eso. Dime, hijo, no te escuché con claridad la pregunta, el comentario. Que como te decía, pues como aparte de los leones también están las llenas y los cocodrilos, que más que todo se comen a los hipopótamos, pero cuando son bebés. Correcto, correcto. El control biológico se hace es ahí, ¿cierto? No con los adultos que en este momento son los que son para la población, para los ecosistemas colombianos, un riesgo altísimo. Uy, esa es una discusión que vale la pena dar en la escuela. A ver cómo crecen ustedes en argumentos, tanto bueno, todos los puntos de vista, ¿no? Para no polarizar. No sé si sea claro el concepto polarizar, ¿no? Hace algunos días en esta noticia nos polarizaban de este modo. Los ambientalistas quieren que los hipopótamos sobrevivan, entonces los ambientalistas tienen un punto. Y los biólogos tienen la idea que hay que eliminarlos. Entonces ya nos ponen a pelear a los ambientalistas con los biólogos y a criticarnos unos a los otros. Vale la pena dar esa discusión luego en el aula. Bueno, siguiente. Siguiente. Espere, un momento. Y llegó por ahí Melissa, bienvenida. Momento. No, esa no es. Esta.
Listo. Listo. Finalizó votación. Votaron 20 personas. 51 de 51 estudiantes, 20 votan. Bueno, habrá otros que la analizan y dicen, no, yo no me arriesgo. Ah, les cuento, aquí no sabemos quién votó, ¿no? Aquí no hay nombres, aquí ustedes votan y no tenemos ni idea, aquí solo sabemos la cantidad, pero no tenemos cómo saber quién votó A, B, C o D, para que estén relajados, ¿eh? Y voten siempre. En casi todos los grupos ocurre eso, un temor a la hora de votar. Bueno, de pronto es porque están hablando ya con Melody y no podemos saber qué dice la pregunta. Bueno. Dice, en el proceso de descontaminación del agua se usa la luz ultravioleta para eliminar una parte de las bacterias. ¿Por qué el proceso debe realizarse en un tanque poco profundo? A, hay chicos que votan A, otros que votan B, otros que votan C y otros que votan D. Hay de todo. A, porque permite que haya menor caudal de agua. No, recuerden que, ojo, el caudal lo regulaban al principio con la motobomba en el proceso de llegada. Es decir, allá decían, vamos a traer 2 pulgadas de agua, es decir, un tubo de diámetro 2 pulgadas, o un tubo de diámetro 1 pulgada, o un tubo de diámetro media pulgada. Ahí regulaban el caudal. B, porque se forma menos grumos del material sólido. Ah. Porque se forman menos grumos del material sólido. Ah, eso fue un proceso que ya ocurrió, pilas, porque esto ya pasó. Para esto era el alumbre. El alumbre aquí no tendría nada que ver porque ya ese proceso ya pasó, ya el material floculante se usó y el material se sedimentó. Los lodos se fueron al fondo, seguramente los pasaron a otro tanque y ahora quieren eliminar esas bacterias porque el agua adquiere menor densidad. Pilas que el agua durante el proceso no se le altera la densidad. De hecho, el agua presenta una densidad bastante constante en todos sus procesos. Una densidad cercana a uno. Es decir, cuando digo que una densidad cercana a uno es la densidad del agua generalmente es 1 gramo. Mira, ¿dónde está? 1 gramo por cada centímetro cúbico. Pilas, esa generalmente no cambia, ¿no? Cambia cuando la congelamos. 1 gramo por cada 1 centímetro cúbico. Lo escribimos como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Es una densidad típica. Cambia cuando el agua se congela, ¿ok? ¿Aumenta o disminuye, muchachos, cuando el agua se congela? ¿Qué pasa con la densidad? ¿Aumenta o Aumenta, disminuye? ¿Será? aumenta. ¿Aumenta? Bueno, ¿y quién hay un loco que diga, no, Disminuye disminuye? porque flota. Uy, Angeli, flota. Claro, flota. Y si flota es una genial evidencia de que la densidad ha disminuido. Ay, no, no se queden sin comprobarlo. Ahorita cogen una bolsa y de agua y la congelan y se darán cuenta que en tamaño aumenta. Es notorio el aumento de tamaño. Visualmente es súper notorio. Aumentó de tamaño para la misma masa. Por lo tanto, la densidad disminuyó. Muy bien, Angeli. Muchas gracias. Entonces, cogemos para esta pregunta, dice aquí, porque hay porque hay mayor exposición del agua a la luz. Claro, entonces yo tengo aquí un tanque, tengo agua hasta aquí y el sol le está dando así full, como le da el sol al agua. Y entonces, pues le dará el agua, le dará la luz ultravioleta pues a la primera, a la segunda, estas zonas, ¿no? Pero para que llegue al fondo pues no es tan fácil, ¿no? Ah, pero entonces el loco dice, venga, hagamos una cosa, pasemos este agua, la gente que es genial, muchachos, se inventa unas vainas súper sencillas, pero súper geniales, y dice, venga, pues hagamos una cosa, creemos aquí un tanquecito poco profundo y permitimos que el agua, poquito profundo, y que el agua se vaya por ahí, bueno, como son los tanques poco profundos. Y entonces el agua la pasamos por aquí y adquiere poquita profundidad, de tal modo que la luz del sol cumpla con la función que cumpliría en estos primeros estratos del agua. Claro, porque el agua ahora no alcanza, al no alcanzar mucha profundidad, pues el agua la luz del sol puede llegar. Y puede llegar al fondo, ¿por qué?
el agua eh, es menos turbia, ¿no? El agua, a medida que, de hecho, una forma para medir la turbidez del agua es colocando un platillo coloreado para poder decir, si yo coloco este platillo, imagínense que eso que estoy colocando es un palito con un platillo coloreado. Esto es de color, para que ustedes se lo imaginen allá en el fondo. Y una manera de detectar la turbidez del agua es avisando cuando ya dejo de ver este color. ¿Ok? Entonces, si tengo un recipiente poco profundo como este, garantizo una mayor exposición del agua a la luz. Excelente. Muy bien. Bueno, siguiente. Respuesta correcta a la respuesta D. Muy bien, muy bien. Ah, pero es que la mayoría escogieron D. Qué bien. Listo. Bueno, yo quisiera que ustedes miraran la siguiente imagen y conversaran en torno a esa imagen, me conversaran, me dieran sus puntos de vista en torno a la imagen. Ah, sí, fueron las respuestas de hace un momento. La mayoría escogieron D, ¿ok? Listo. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, ahí no hemos colocado pregunta, pero es una pregunta que hemos colocado en varios simulacros y en algunas pruebas de avance. Eh, mírenlas. Miren esas opciones, miren los gráficos y me cuentan, por ejemplo, de qué están hablando ahí. ¿Sí? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Qué creen que quieren? ¿De qué creen que quieren hablar si están hablando de esas cosas? Insulina, glucagón, glucosa, ingesta, concentración. ¿De qué están hablando? Puede ser o sea, de los niveles de azúcar en la sangre y cómo creo que el hígado, cómo produce eso para contestar, o no sé si es el hígado o es el páncreas, para contrarrestar el azúcar en la sangre. Bueno, oigan, qué bueno eso, ¿no? Listo. Entonces imagínense que quien produce esta señorita esta sustancia, ay, sí, quien produce esta sustancia, insulina, ¿quién es el que produce esta sustancia? ¿Qué, qué parte del cuerpo? Hígado. ¿El hígado? ¿Cuál otra podría ser? El páncreas. El Páncreas. El páncreas, páncreas, ¿no? muy bien. El páncreas es el que produce la insulina. Y entonces ustedes están ahorita aquí, ahí sentados, ¿no? Ey, atentos. Algunos estarán produciendo insulina. Resulta que la insulina, la producción de insulina se estimula. Dice, ay, ¿cómo se estimula? Cuando nosotros comemos o nos preparamos para comer. Tan solo con con mirar comida, ya empieza el cuerpo a enviar una señal al cerebro y decir, ve, va a llegar comida, entonces vamos a ir fabricando insulina. Y sobre todo, cuando ya la consumimos y sabemos que el producto es un producto dulce o azucarado o rico en glucosa o en un azúcar cualquiera, cosa maltosa, sacarosa, el cuerpo a través de su páncreas produce insulina. Entonces, produce insulina cuando la estimulamos, es decir, cuando comemos, cuando comemos. Pero cuando no comemos, por ejemplo, que estemos en ayuno, imagínense que ustedes ahorita son las 8 de la noche, 7:59, y ahorita dejaron de comer, pero han comido, yo creo que ustedes ya han comido han comido en muchas oportunidades, y mañana no comen. Y mañana en la clase virtual, ay, mañana no hay clase virtual, ¿no? No van a comer mañana nada, solo van a tomar agüita como para no deshidratarse. Nadie va a morir por eso. ¿Ok? Y pasado mañana, bueno, pilas, las personas que tengan dificultades con el tiroides no pueden hacer esto. No podrían hacer esto. Lo podrían escuchar, pero no vayan a hacer esto, ¿no? Entonces supongamos que ustedes no comieron nada mañana. Pasó todo el día y no comieron nada, solo agüita. Llegó la noche y no comieron nada. Llegó la mañana, de pasado mañana, el sábado, vamos para la clase presencial de Predicfes, y no comieron nada. Pues ahí, hijos, se empieza a producir una sustancia, ya no es la insulina. ¿Por qué no se produce insulina? Pues porque no hay glucosa en el cuerpo. No hay glucosa disponible en la sangre. Ahí se produce ¿quién? Gon. El glucagón, muy bien. Y el glucagón
también se produce creo que por allá en el páncreas y va hasta el hígado y le dice al hígado, hígado, hágame el favor y me libera unas reservas que hemos almacenado. Yo sé que muchos de nosotros tenemos unas grandes reservas y, ojo, las del día a día, las que gastamos en el día a día, las acumulamos en el hígado y en los músculos. Entonces el glucagón va al hígado y le dice, hígado, hágame el favor, sáqueme o libéreme las reservas de azúcar que están almacenadas. Venga, yo les cuento aquí. Es una glucosa especial. Es una glucosa. Voy a volver a escribir glucosa. Voy a volver a escribir glucosa. Es una glucosa, voy a volver a escribir glucosa, almacenada de una manera particular, enlazada de una manera particular. Pensemos que uní glucosa con glucosa, con glucosa, con glucosa. Y esta nueva sustancia rica en glucosa se llama glucógeno. Todos ustedes hoy la tienen ahí almacenada en su hígado. Si vivimos comiendo, no la sacamos nunca. Pero si decimos no comemos, pues el cuerpo ahí la saca. Y saca esa glucosa en forma de glucógeno y empieza a hacer un proceso de uso de esa glucosa. ¿Quién intervino? El glucagón que sale a la sangre y va hasta el hígado en ausencia de comida. Es decir, cuando la ingesta es, es muy baja, cuando la ingesta es muy baja. Listo. Vamos ahora sí a mirar la película. Entonces nos van a hacer una pregunta con respecto a eso. Miramos a ver qué pregunta nos hacen. Pero esos gráficos tienen que ver con eso. Y ahorita nos tocará escoger un gráfico de esos. Vamos a ir a la pregunta ahora sí. 8:05, qué guapos ustedes por aquí todavía. 8:02, qué guapos. Un momento, llegó la pregunta. Ya borro. ¿Están viendo la pregunta en este momento? Sí, Sí, pues, pero señor, por lo que pero, dibujó ahí, pero hay una parte que no me puede como leer. rayado, sí, sí, sí. Ah, sí. Uy, espere. No, yo ya la borré, entonces voy a volverla a compartir. Un momento, mil disculpas. Oiga, el otro dice que votando. Ah, un momento. Ahí ya quedó sin las rayas. Sí, señor. Ok, ahora sí. Reiniciar la votación.
¿Listo? Vamos a ver. Los estudiantes se inclinan por dos opciones. ¿Cuáles dos opciones creen que son las dos opciones más votadas? La A y la D. 6D. La A y la D, ¿verdad? A y D son las opciones más votadas. También por allá apareció la C. Dice, pero ¿qué significará? Pero nadie votó por la B, pobrecita esa eso. Uy, ya, gracias, ya alguien votó por la B. Ay, qué bueno, esto es muy chévere. Bueno, no sabemos quién, pero ahí votó alguien por la B, como para no dejar la B sola. Bueno, dice el texto que el páncreas produce las dos hormonas para regular los niveles de glucosa. Y ojo, regular los niveles de glucosa es una meta, pero pilas, los que comemos excesivamente enloquecemos la producción de insulina y también tenemos un problema, ¿ok? Tener la insulina lo más quietica posible es una meta genialísima dentro de los procesos de nutrición humana y para eso ha de servir la clase de química. Solo debemos comer sobre la base de la necesidad, no sobre la base de la costumbre. Bueno, arranquemos. Dice aquí que cuando el nivel de glucosa, cuando los niveles de glucosa aumentan en la sangre, el páncreas inhibe. ¿Qué significa inhibe? Quita la producción, o sea, la pausa. Correcto. Eso, pausa, Wow. impide, esto baja la producción de glucagón y aumenta la secreción de insulina. O sea que si los niveles de glucosa aumentan, el gráfico que escogieron la mayoría fue el D, ¿verdad? Aumenta la concentración de insulina. Esto muestra que la persona acabó de comer. Y entiendo que dos gráficos muestran la glucosa de ese modo, el D y el C. ¿El gráfico de glucosa es igual para ambos? Sí, sí. Subió instantáneamente, pues porque acabaron de comer, ¿sí? Estaba en cero y entonces usted comió y aumentó la concentración de glucosa. No ocurrirá esto, ¿no? No es que de un momento a otro apareció la glucosa, ¿no? Sino que va aumentando poco a poco y a medida que aumenta, el cuerpo le dice pilas, que si usted glucosa está muy alta, toca que alguien la regule. ¿Quién la regula? Glucagón. No, eh, Insulina. la insulina. Entonces la gluca- insulina se produce, se libera a la sangre y se libera para lo siguiente, para que la glucosa así suelta, glucosa que está suelta en la sangre, suelta. Y cuando digo suelta, la coloco separada para decir que está suelta. Glucosa está suelta en la sangre. La insulina sale y le dice, venga, hágame un favor, acérquese, 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 péguese, únanse químicamente y ustedes fórmenme una nueva sustancia que se llama, Glucógeno. qué calidad, glucógeno, qué calidad. Y hágame un favor, glucógeno, vaya y se guarda, ¿en dónde? En el hígado. Y los Guárdese en el músculos. hígado, Ángel. Guárdese en el hígado. Muy bien. Entonces, eso ocurre simultáneamente. Entonces, glucosa arriba, insulina creciendo. Glucosa, pero cuando ya la glucosa está controladita, 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 la insulina vuelve a caer. ¿Listo? Pero luego de varias horas de ingesta, cuando ya la glucosa no está en el cuerpo, ya hay poquita glucosa, porque ya, y cuando digo no está en el cuerpo es, no está en la sangre, sino está almacenada, ¿dónde? En el hígado. Imagínense que ya son las 7 de la mañana del sábado. Pasó el viernes, son las 7 de la mañana del sábado y usted no ha comido nada. O sea que su glucosa está bajita, bajita, chiquitica, está aquí. Y su insulina también. Ey, bacanísimo que esté así. Entonces en ese momento se despierta el glucagón. Y ahí es donde el glucagón se despierta, empieza a crecer para poder liberar nuevamente. ¿A quién? ¿Cómo? Para poder liberar a la glucosa. Muy bien. Para poder liberar la glucosa en forma de glucógeno que está guardada en el hígado. Obviamente aquí que faltó, que cuando nos mostraran que el glucagón se había disparado,
¿Qué gráfico no debió caer a cero? De la glucosa. El de la glucosa. Aquí cuando iba ese cachumbito subiendo, este que estoy mostrando con esta flechita, este debió hacer algo así como, uy, no caer a cero, sino decir, ay, venga, volvamos a aumentar. Pero ya es un tecnicismo propio pues, de este momento de la clase. Bueno, bueno, de eso se trata esta conversación, muchachos, de charlar un rato, de conversar acerca de sustancias y de pronto de inclinarse por estos estudios. Muchachos, chévere por compartir con ustedes este tiempo. Espero que la pasen muy bien, que descansen y nos vemos el sábado. ¿Ok? Chao, chao. Gracias.